Bueno, buenos días con todos. Es un gusto profesionales a través de lo que es esta vía electrónica digital, que en este caso es la plataforma de Zoom. A nombre de la Cámara de Comercio Centroamericana de Texas, le damos la bienvenida al segundo foro Las Américas 2020. En esta oportunidad nos tocó, fruto de la pandemia, afrontar la crisis e usar un sistema muy y la plataforma. Así que quiero dar paso y dar la bienvenida también nuevamente al maestro Antar Mendoza Ibarrola, quien representa al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior para la versión del lado sur, CONCESUR. Maestro Mendoza Ibarrola, bienvenido. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Vamos a dar paso en un momento a la licenciada Verónica Bravo, quien nos va a acompañar en el primer panel el día de hoy. Nos va a apoyar en el sentido. La licenciada Verónica Bravo es directora para América del Norte del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Así que para dar paso y oficialmente comenzar este segundo foro de negocios de las Américas 2020, voy a reiterar la palabra para el maestro Mendoza Ibarrola. Maestro, por favor. Muchas gracias, Percy. Es un verdadero gusto volverte a saludar en esta ocasión. Ahora, bajo esta plataforma, como bien lo expresas, ¿sí? Y siendo tú el presidente de la Cámara de Comercio Centroamericana en Texas, es para nosotros un gusto, una vez más, podernos reunir ahora por este medio debido a la pandemia contigo. Sí, y a nombre de don Valentín Díaz Morodo, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, recibe un afectuoso saludo de su parte y saludo con mucho gusto a la licenciada Verónica Bravo, directora del capítulo de el COMCE en la parte norte para Norteamérica. Saludo a Josefina Lombardi, nuestra directora de COMCESUR. Saludo también con mucho gusto a la doctora Ofelia Cervantes, nuestra vicepresidente de tecnología de COMCESUR. Y saludo con mucho gusto a Guillermo Malpica, que el día de hoy está con nosotros, el subsecretario, en representación de la secretaria de Desarrollo Económico, la licenciada Olivia Salomón. Bueno, sean todos bienvenidos. Es para nosotros un gusto el tener este tipo de intercambios, aún con estos medios digitales. Nos permite acercarnos y expresar lo importante que son para nosotros regiones, como en este caso Texas y Centroamérica, importantes para nuestro comercio exterior. Ya que en COMCE nosotros estamos dedicados a llevar lo mejor de México al mundo y traer lo mejor del mundo a México. Y creemos firmemente que el desarrollo de nuestros países, del bienestar y de nuestra economía o de nuestras diferentes economías se basa en ese intercambio, en ese círculo virtuoso de intercambio de bienes y servicios. Para nosotros es muy, muy importante ir revisando, ir valorando oportunidades que nos pueden a todos dar ventaja, crear sociedades mano con mano en donde estemos unidos trabajando por el bien de todas las regiones del planeta, de tal manera que nuestro intercambio pues sea algo importante, ¿sí? El día de ayer se festejaba el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Como ustedes saben, nosotros somos uno de los puntos más importantes en todo el globo terráqueo desde el punto de vista competitivo en cuanto a regiones geográficas se refiere. Y el día de ayer le mandé una felicitación muy calurosa al doctor Ildefonso Guajardo, que admiro mucho, así como a Kenneth Smith, que ahora también colabora con nosotros en
en diferentes aspectos en Comcesur, ¿sí? A Fausto, el vicepresidente de Comcesur con nosotros, quien estuvo en el cuarto de junto en las negociaciones, tanto del primer tratado como de este tratado. A todos ellos les mandé mi reconocimiento como mexicano y como ferviente creyente en el comercio exterior. Entonces, van a ser 2 días de paneles muy interesantes, ¿sí? Que con Percy se han organizado, con Verónica también y con la licenciada Josefina Lombardi, y aquí con el apoyo de nuestra vicepresidente, pues vamos a dar inicio. Entonces, deseo, al igual que don Valentín Díez Morodo y nuestro director general, Fernando Ruiz, que estos sean trabajos que nos ayuden a todas las regiones a fomentar e incrementar nuestro intercambio comercial. Muchísimas gracias. Bueno, pues después de esta intervención, entonces, si gustan, puedo dar inicio a la presentación de nuestros 2 panelistas de esta mañana. El panel se titula Perspectivas de Negocios Regionales para 2021 y voy a leer brevemente el historial de vida de los 2 panelistas que nos acompañan. El primero es José Roberto Arteaga, quien es periodista especializado en historias de empresas y economía. En la actualidad, se desempeña como editor adjunto para las empresas de Forbes para México y Centroamérica. Fue director editorial del portal internet de la revista Alto Nivel, reportero en Forbes México, editor web en la sección de negocios del periódico Excelsior y reportero en las plataformas multimedia del diario El Financiero. Sus reportajes han sido reconocidos por diversos premios nacionales de periodismo en las categorías tan importantes hoy en día como es la sustentabilidad, la biotecnología y la energía. Ahora paso a dar la historia de vida del siguiente panelista, quien es Percy Peláez Conti. Percy cuenta con un MBA de la Universidad de Phoenix, Arizona, y dentro de su experiencia laboral ha sido gerente regional de las empresas líderes en telecomunicaciones en Estados Unidos como Tigo y Digicel, con presencia en Centroamérica y el Caribe. Asimismo, también ha representado a nivel retailer grupos como Unicomer y Coats Caribbean, con operaciones también en Centroamérica y el Caribe. En Perú, por su parte, fue gerente de productos en leche de Gloria. Actualmente es gerente de Mayan General Financial LLC y presidente de la Cámara Centroamericana en Houston, Texas. Bienvenidos a ustedes 2, excelente su participación. Y les recuerdo solamente que cuentan con 15 minutos cada uno para su exposición. Y al final de ambas exposiciones tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Creo que no puedo ingresar todavía por el video, pero estoy aquí listo cuando ustedes me digan. Sí, Roberto, te escuchas perfectamente. Quizás en un momento te habilitan la imagen. Perfecto, ya estoy. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues es un placer saludar a todos y a todas. La verdad es que estamos muy agradecidos a nombre del equipo de Forbes Centroamérica y Forbes México. Les agradecemos mucho la presente invitación. La verdad es que han sido días muy nutridos de información alrededor de esta pandemia. Nos hemos dado una pausa para reflexionar a través de estos foros y celebramos mucho la invitación que nos hace Percy. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de conversar con ustedes. Si me permiten, pues les haré un poco del recuento, que yo creo que es lo más nutrido que puede hacer un periodista, el contar la experiencia que tiene precisamente de conversar con varios actores dentro del sistema económico y de negocios para hablar acerca de lo que está sucediendo en el mundo. La verdad es que la generación de periodistas que conforma esta publicación es de variadas generaciones. Sin embargo, yo creo que algo que nos distingue a gran parte de estos
periodistas ha sido el conocer las épocas de crisis recientes, que han sido crisis profundas. Yo recuerdo que cuando pisé la primera redacción en el periódico El Financiero en la Ciudad de México, lo primero que nos tocó aterrizar fue cómo recuperarse de la crisis de 2008, 2009. Entonces yo creo que somos una generación que ha aprendido a vivir precisamente de estas crisis y bueno, sin duda los editores que han sido nuestros maestros nos han enseñado precisamente a reconocer lo que ha sucedido y hoy nos encontramos en un panorama distinto al del pasado y la verdad es que eso es un beneficio, pero también es un reto adicional por tratarse precisamente de un panorama retador por una pandemia. Y me gustaría abordar algunos elementos que me parecen interesantes precisamente en esta perspectiva periodística, y es que en la mayor parte de los foros que ha organizado Forbes en Centroamérica y América Latina, nos ha tocado observar precisamente una revolución tecnológica y que muchas veces no está aparejada precisamente de lo que ocurre en el comercio exterior. Vemos precisamente fenómenos de empresas que están creciendo sus ganancias precisamente a partir de la economía digital. Sin embargo, vemos todavía elementos donde no hemos puesto el suficiente énfasis como es el comercio exterior regional y que en este tema y en esta invitación que nos hacen, pues me gustaría abordarlo y me gustaría destacar distintos elementos, si me permiten, con algunos datos que hemos publicado en Forbes Centroamérica, y es que el mundo se encuentra frente a una crisis económica atípica frente a la contingencia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Este panorama, como les mencionaba, otorga oportunidades y retos importantes. El principal reto es que es una contingencia precisamente ocasionada por un tema de salud, el cual no habíamos enfrentado en los últimos 100 años, lo cual vuelve complejo precisamente el resolver este panorama. Es un panorama impredecible por lo que puede ocurrir en las economías del mundo. Podemos tener el ejemplo de Europa, de Asia, de lo que ha ocurrido, pero sin embargo, lo que hemos vivido en América Latina y en particular en Centroamérica han sido elementos distintos donde el grado de incertidumbre es mucho más elevado. La economía, sin embargo, podría presentar un factor de recuperación acelerado comparado con aquella crisis que nos tocó vivir en las redacciones, en los medios de negocios, que era una crisis acentuada porque había nacido dentro del propio sistema financiero, y en esta ocasión no es propiamente el sistema financiero, por lo cual los economistas esperan precisamente, y en el análisis que hemos hecho en Forbes, es que el crecimiento sea de una manera distinta, que sea un crecimiento acelerado en cuanto ya se tengan las vacunas, en cuanto se haya logrado este proceso, así que hacia 2022 veremos una recuperación económica mucho más acelerada de la que habíamos en el pasado. Ya el próximo año se esperan, tienen perspectivas favorables, y tenemos también que esta crisis tiene diferentes grados de profundidad. Algunos viven un periodo de vacas gordas, mientras que otros viven un periodo de vacas flacas, que es un elemento muy importante a destacar. Frente a los choques externos en la oferta de servicios, que es en lo que se ha distinguido pues, las economías de México, de Centroamérica, han sufrido pues, un choque externo bastante violento. En el caso de los servicios como el turismo, pues una crisis muy profunda, la cual hemos platicado durante los últimos días, y esta mañana también tuvimos el gusto de platicar con actores dentro del sistema turístico, pues nos dicen que es una crisis de dimensiones no vistas nunca, en donde precisamente este sector no tiene una fecha definida para encontrar una recuperación, sí para poder empezar a alzar el vuelo, pero no tienen precisamente una dimensión todavía de cuándo podrían volver a recuperar las cifras que tenían en cuanto al turismo, y en este sentido me parece muy importante que precisamente el sector del comercio exterior sea el que dé la cara por las economías centroamericanas. Entonces vemos que la recuperación y el principal elemento donde podremos acentuar precisamente estos elementos es precisamente a través del comercio exterior. Existe una estabilidad política que facilita los acuerdos con los países vecinos, como mencionaban al inicio precisamente en la inauguración de este evento. En México se vive por lo menos un panorama de menor incertidumbre en términos políticos comparado con lo que veíamos en años anteriores. Vemos que la relación con Estados Unidos puede ser divergente. Este foro entra precisamente después de las elecciones en Estados Unidos, en donde empezamos a ver elementos que en la política internacional y económica podrían ser favorables para Centroamérica. Abren nuevas oportunidades en otras regiones. Las economías de la región han mostrado un proceso de apertura en los últimos años y su integración a la economía global es más evidente todos los días.
pese a que estamos hablando de una economía que sigue presentando una balanza comercial deficitaria, las ventas al exterior en conjunto han crecido más de un 11% en la última década, de acuerdo con datos del Banco Mundial, lo cual pues muestra una perspectiva estable. Es decir, las economías de Centroamérica se están abriendo precisamente a los negocios y estaban abandonando precisamente este proteccionismo que tal vez en algún tiempo hubo esta idea de poder proteger a las economías frente a economías más grandes, y hemos visto que en los últimos años y en las últimas décadas la apertura económica de este bloque se ha abierto y eso permite posibilidades muy interesantes. En 2007, antes de la crisis que se llevaría a cabo, que se tendría este periodo de 2008 a 2009 en cuanto a su explosión, las economías de Centroamérica y del Caribe, especializadas en la exportación de servicios, representaron una gran apertura económica motivada por la estrechez de su mercado interno y una escasa producción de sus bienes. Sus exportaciones e importaciones en promedio alcanzaban tan solo el 109% de la proporción del Producto Interno Bruto. Durante la crisis que estalló de manera posterior en 2008-2009, vemos que Estados Unidos, el principal socio de Centroamérica, sufrió un duro golpe. En este sentido, el efecto de la crisis iniciada en el tercer trimestre de 2008 se dejó sentir en toda la región de América Latina y el Caribe, y las exportaciones de bienes y servicios cayeron en un 21.1% en 2009, de acuerdo con datos de la CEPAL. En este sentido, sin embargo, la recuperación fue inmediata en el terreno de las exportaciones, lo cual para nosotros en la publicación nos habla de que esta crisis puede tener precisamente este periodo muy corto en donde se da esta acentuación en el tema económico, y vemos que precisamente si en ese momento, cuando una crisis iniciada en aquel tiempo tuvo una recuperación más rápida hacia 2011, esperemos que esta recuperación se dé como se ha pronosticado y que sea precisamente como esta palomita de Nike, ¿no? Donde vemos que precisamente se va elevando la actividad económica. Vemos precisamente que por tratarse con economías en Centroamérica, con procesos integrados a cadenas globales de valor, principalmente en bienes manufacturados, nos da la oportunidad de que el bloque económico tenga esta integración y pueda tener precisamente este crecimiento en cuanto a las exportaciones. Centroamérica es un mercado con casi 43 millones de habitantes, lo que representa una cantidad promedio del 0.6% de la población mundial en su representación y genera solamente el 0.25% del PIB mundial. Entonces vemos que la economía centroamericana requiere precisamente esta apertura a través del comercio exterior para poder tener una mayor diversificación, y principalmente pues su socio es Estados Unidos. Entonces hay una gran oportunidad de poder aprovechar estos lazos. El 32% de las exportaciones de productos agrícolas, textiles y manufacturados son procedentes de Centroamérica, son recibidos por Estados Unidos. Entonces aquí hay una oportunidad muy importante para poder aprovechar los acuerdos y para poder beneficiar precisamente esta diversificación de productos y crecer en cuanto a la especialización, que es un tema pendiente que se ha tenido por parte de la región. Vemos elementos interesantes que a nosotros nos parecen dentro de esta incertidumbre, dentro de este barco llamado pandemia, que son anclas de desarrollo. Nosotros vemos ventajas comparativas de algunos países que han venido desarrollando manufacturas más vinculadas a cadenas globales de valor, lo cual les puede permitir participar en forma competitiva en mercados cada vez más competidos y especializados. Vemos un grupo de países especializados en las exportaciones de bienes que han tenido pues un amplio desarrollo, y me refiero a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, que han mostrado precisamente este desarrollo, y vemos también economías que especialmente nos llaman mucho la atención porque han también dado un salto y han participado pues en nuevos segmentos, como es el caso de Panamá. El caso de Panamá se ha distinguido dentro de nuestras notas porque ha sido pues uno de los centros económicos más importantes de Centroamérica, y lo decimos mucho por el Canal de Panamá, pero también por la especialización que han tenido en los servicios financieros, en los servicios económicos, y en este caso otro país también que destaca en este grupo es Costa Rica y El Salvador, los cuales son un sector de exportación sumamente dinámico,
con buenas perspectivas hacia el futuro. Entonces, yo creo que estos son elementos importantes dentro de toda esta, pues, vorágine, dentro de esta información que a veces resulta difícil de asimilar. Vemos que estos países han tenido un amplio desarrollo y nos apuntan hacia dónde debe ser el desarrollo, ¿no? Que vemos que Panamá y precisamente Costa Rica y El Salvador han tenido buenas perspectivas. Estos elementos apuntan a una conveniencia de impulsar la diversificación de las actividades de los servicios, impulsando, entre otros, los servicios empresariales, financieros y los de computación e informática. El mercado común centroamericano se ha constituido como el segundo socio comercial para la mayoría de los países de la región, lo cual pues habla precisamente de una dinámica interesante. En este sentido me gustaría hacer pues una acotación, y es que los empresarios con los que hemos platicado en los últimos días, en los últimos meses, nos hablan que estos cambios que se van a dar dentro de las cadenas de valor en el sector exportador van a ir muy de la mano precisamente de este mercado común centroamericano, ya que hay varias condiciones, por ejemplo, el tema de la digitalización en muchas de las operaciones y en muchos de los temas de logística que van a impulsar a toda la región en su conjunto. Estas empresas nos hablaban mucho de que en el pasado la mayor parte precisamente de los topes o de estos baches en el camino que encontraban para poder impulsar los cambios era que los países no tenían procesos homologados, y todas hablaban mucho de poder tener voluntad política y voluntad económica para los desarrollos de los países. Y en este caso, lo que nos parece interesante dentro de la publicación es que este mercado común centroamericano ha logrado impulsar precisamente ya cambios y está en vías aceleradas de precisamente impulsar nuevas modificaciones, sobre todo entrar en terrenos donde las empresas puedan digitalizarse y servir mucho a las compañías, ¿no? En el tema de logística hemos hablado con los principales actores en los últimos días y nos han hablado precisamente de que están viendo un comportamiento y están viendo un interés muy grande de las empresas de propiciar mejores condiciones que siempre habían sido pues estos factores de tope donde tenían este avance. Este mercado constituye el segundo socio comercial de los países de Centroamérica, lo cual habla de la importancia que ha tenido el bloque y este acuerdo común, y participan dentro del comercio exterior total con 29.4% de las exportaciones y el 12.7% de las importaciones, lo cual nos muestra datos que supera a la Unión Europea y a los demás mercados como un mercado común que sirve a Centroamérica. Y vemos que ocupa el cuarto lugar entre los bloques comerciales, por encima del Mercosur, por encima de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a la participación de las exportaciones internacionales, lo cual pues son datos que destaca el Banco Mundial dentro de la importancia que tiene la región centroamericana y este factor precisamente también de unión dentro de los bloques, ¿no? Los acuerdos con nuevos bloques comerciales elevan el potencial de la región. Hemos visto en 2013 que entró en vigor el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, lo cual habla también precisamente de una diversificación no solamente en la especialidad de los productos que ya se manufacturan en Centroamérica, sino también una diversificación hacia nuevos mercados, lo cual abre vetas muy interesantes y al final de cuentas cumple con uno de los parámetros que siempre se han hablado, ¿no? Que es precisamente no depender, no poner todos los huevos de la gallina en una sola canasta, sino empezar a distribuirlos y hacer que el comercio crezca hacia varios puntos del mundo y que Estados Unidos siga siendo un socio principal, un socio importante, que adquiera cada vez productos de exportación con mayor especialización, pero también por el otro lado mirar mercados en Europa que todavía no tienen este aprovechamiento y que seguramente pasada esta crisis tendremos que analizar como futuros mercados. Muchos de los especialistas, economistas en Estados Unidos con los que hemos conversado en Forbes nos han hablado precisamente de que este es un periodo de preparación, es un periodo de entendimiento de una nueva realidad que ofrecerá nuevas oportunidades. Este encierro de las empresas por todas las características y por todas las disposiciones oficiales han hecho que las empresas se reten a poder innovar, pero también han hecho que las propias compañías entren en un periodo de transición hacia una nueva economía mucho más especializada, pero también esta especialización llevará a que las empresas tengan un nivel distinto al de la crisis. Entonces, es una oportunidad muy importante. Hay temas también que tenemos en el radar dentro de nuestra agenda en Forbes, y es que precisamente como les mencionaba,
un tema preocupante, un tema que nos preocupa de cierta forma, que no es un foco rojo, pero es una preocupación del mercado, es una excesiva concentración en algunos mercados de bienes de exportación. Ese es un factor que los estudios internacionales del Banco Mundial, de la CEPAL, han destacado como un factor de vulnerabilidad que ustedes pues conocen muy bien como actores dentro de estas plataformas. Entonces es un tema importante poder diversificarlo. Hay oportunidades que se encuentran en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales ya existentes, la especialización de las cadenas de valor, como les había mencionado, y también tenemos ciertos riesgos que observamos. Hoy el mundo está debatiéndose precisamente en una pandemia que nos ha tomado por sorpresa, pero también hemos visto que vienen nuevos fenómenos, ¿no? En este caso no es un tema que se haya mantenido en secrecía, pero sí es que los fenómenos climáticos son las próximas amenazas que se encuentran en el horizonte y las cadenas de valor deben tomar en cuenta precisamente estos riesgos para poder seguir operando y además prever lo que ocurrirá en el futuro. Vemos que el tema de las sequías en el tema agropecuario será un tema pues muy importante que deberemos de atender todos los países de la región, porque al final de cuentas pues tendrá una incidencia directamente en cuanto a la producción, y también en el tema de los productos tenemos que ver el garantizar precisamente la cadena de valor para seguir produciendo, hacerla más eficiente hacia todos los países y que nosotros vayamos diversificando también el terreno de las exportaciones y no depender solamente de la importación, ¿no? Esta importación para poder producir hacia afuera, ¿no? Sino poder ver la manera de eficientar y que los propios países tengan también una capacidad de poder producir ciertos bienes y servicios de una manera más especializada. El reto de la región centroamericana es diversificar sus exportaciones y abrir sus nuevas ventanas al mundo, que es un tema que he visto que precisamente se va a tratar dentro de este foro y yo creo que es un tema primordial. Nosotros estamos sumamente emocionados de poder participar en este foro, en dar nuestra perspectiva como publicación, como periodistas de lo que hemos vivido, de lo que hemos observado durante estos días, durante estos años, en donde vimos un avance económico que se iba abriendo poco a poco, pero que hoy vemos que tiene la oportunidad de dar un salto muy importante, ¿no? Uno de nuestros editores a nivel internacional hablaba precisamente de que el mundo ha cambiado de una forma vertiginosa, hemos venido a vertir este combustible para hacer un cambio, pero yo creo que en lugar de centrarnos solamente en el terreno negativo, centrémonos también en el tema importante que son las oportunidades para poder abrir este panorama de negocios y poder incentivar precisamente a que los países centroamericanos sean más competitivos y que igual como ha sucedido en el terreno digital, den un salto vertiginoso donde veramos crecimientos exponenciales en los próximos tiempos y además de que el sector exportador es la cara principal en la recuperación económica de Centroamérica. Así que estamos muy contentos y pues agradecemos nuevamente a Percy y a todo el comité organizador que nos hayan invitado precisamente a este foro y tengamos esta participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu participación. Muy buenos señalamientos y pues ahora doy la palabra a Percy Peláez Conti. Buenos días con todos. Gracias a Concesur por todo el apoyo que se pudo tener para este Foro de Negocios 2021. Roberto, muchas gracias por sus palabras. Excelente exposición del actual, tanto Centroamérica y también la correlación en negocios que hay con México, ¿no? Siempre hacia el mercado americano, que es el principal mercado que tenemos en la región de las Américas, ¿no? Por favor, si me pueden ayudar con la presentación. Bueno, mientras me ponen la presentación, yo quiero hacer una pausa breve para dar gracias a todas las organizaciones y empresas que han hecho posible que tengamos este Foro de Negocios Las Américas. Gracias a Concesur, con quien somos coanfitriones, con todo el apoyo que hemos tenido por segundo año consecutivo. El año pasado lo hicimos en Puebla físicamente, este año lo hacemos a través de las redes, la red digital, ¿no? La plataforma Zoom. Quiero dar gracias a SEDEC de Tabasco, quien nos ha venido apoyando, a SEDECOP Veracruz, al gobierno de Guatemala también, a SEMPRENDE de Honduras, a Proesa de El Salvador, al puerto de Houston
también a la revista Forbes Centroamérica, que nos viene apoyando año a año y que realmente son un gran partner para poder lograr los objetivos que buscamos. También dar gracias a la Universidad de las Américas, URLAB de Puebla, quien nos viene apoyando también año tras año, al Global Export de Veracruz también, a la Asociación de Empresarios Mexicanos de Goodlands en Houston, que nos vienen apoyando, a Durán Concepts, a Espacio Creativo, a HGS Travel también, a Inversión y Desarrollo Empresa de Proyectos de Guatemala, a Infinity y a Aparicio. Y una mención especial a la empresa que está patrocinando de parte de nosotros, a Mayan Telecom, quien hace posible que podamos estar en este momento. Así que después del comercial, ya me toca exponer el tema que en este momento estoy tratando de explicar es la oportunidad comercial que tenemos con Texas. Texas, el modelo que tenemos es de Houston, que realmente es un factor muy importante. Somos socios naturales con México, somos socios naturales con Centroamérica. Eso lo sabemos, pero lo importante es tomar la acción, ¿no? A veces tenemos muchos conocimientos, pero no tomamos la acción de dar el siguiente paso. Así que nuevamente gracias. Mi nombre es Percy Peláez Conti. Para los que se integran en este momento, soy presidente de la Cámara de Comercio Centroamericana de Texas. Siguiente, por favor. Houston es la cuarta ciudad más importante de Texas. La siguiente diapositiva. Ok, bueno, este es el aviso oficial. Bienvenidos a Texas. Siguiente página, por favor. Ok, vamos a ver una visión general de Texas, en el caso enfocado en Houston, y también próximamente vamos a tener la rueda de negocios ya para concretar, para tomar acción. Es un mapa muy básico, pero que muestra por qué somos socios naturales. Por tierra se puede pasar, por barco lo hacemos muy frecuentemente, por avión y los camiones, ¿no? Entonces, estamos más que vecinos, somos familia, somos casi primos todos. Así que gráficamente se puede ver que somos los socios naturales. Aparte de este país, Houston, también contamos obviamente con las vías de transporte, tanto de pasajeros como de carga, la parte internacional. Tenemos el acceso a trenes de carga muy importantes. Conversaba en un foro anterior de Sudamérica de qué tan importante, no es suficiente un puerto, hay que tener las otras vías de transporte, porque los contenedores llegan, pero hay que movilizarlos al lado norte, al lado sur, dependiendo, ¿no? Los hispanos en promedio en esta ciudad tienen ingresos de 40 a 50 mil dólares anuales, lo cual es un mercado muy apetecible, tanto a comunidad mexicana, tanto a comunidad centroamericana. Se estima Centroamérica en 8 millones de centroamericanos en Estados Unidos, y en México los estimados arrojan más de 33 millones de mexicanos en este país. Sumado todo, hablamos de un mercado de 40 millones a más en Estados Unidos. Houston es muy conocido cuando se escuchan las noticias. Medical Center, correcto, es el centro médico más comercial, más famoso en el mundo. Tenemos NASA también. Tenemos un corredor energético que está agarrando mucha fuerza. No solamente es petróleo, también ya están acá con las energías alternativas desarrollados. Tenemos mucho terreno, muchas zonas para construir. Texas es gigante, siempre pongo el ejemplo de Houston manejando. Para salir de Texas manejo 12 horas a 70 millas por hora. Recién llego al Paso. Eso es para el oeste. Si me voy para el este, a Florida, son 12 horas manejando a 70 millas por hora para recién salir del estado. Entonces, vemos ahí la magnitud y los gigantes. Y eso son oportunidades. Siguiente página, por favor. Potenciales negocios. Houston es característica, es una ciudad muy cosmopolita. Sabemos que uno llega a Houston y encuentra el tipo de comida que desea del mundo. Tenemos más de 80 países representados a través de su gastronomía. México, ni se diga, de Centroamérica, de los 6 países que vemos en Centroamérica, de Sudamérica tenemos de todos los países, queremos de Bolivia, de Perú, Colombia,
Brasil, Venezuela, etcétera, ¿no? Por ello también contamos con 40 consulados en la misma ciudad. Es increíble, pero lo tenemos, 40 consulados en Houston. Houston se estima 1.500 restaurantes a más. También tenemos empresas procesadoras, por ejemplo, para lo que son alimentos, tenemos empresas que importan los granos, muelen el café, lo envasan y lo venden acá en la ciudad. Hay mucho café centroamericano que llega de Guatemala, que llega de Honduras para este lado. Lo otro también la parte tecnológica de plataformas o centros de pago que se están comercializando en Centroamérica, en Sudamérica. Un ejemplo que pongo acá, HostGator, que es una empresa de hosting muy conocida, están basados acá en la ciudad de Houston. La siguiente página. Siguiente, por favor. Y ya entrando un poco en números para ir avanzando, tratando de la anterior. Ok, aquí es un mapa rápido. Vemos el impacto que tiene Houston a nivel de comercio internacional con los distintos bloques, con las Américas, Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Obviamente destaca la relación comercial que tiene con México, seguido de lo de Centroamérica. En Centroamérica creo que hay un tremendo potencial, algo que comentaba Roberto de Forbes Centroamérica, hay tremendo potencial. México tiene un tremendo también potencial para ir creciendo. Si vemos a nivel de bloques, México, Centroamérica realmente es algo sumamente interesante, potencial y ambicioso para poder aumentar el negocio. Y si cruzamos Estados Unidos, nos vamos a Canadá. Realmente la oportunidad es tremenda. Diría alguien muy positivo, a Dios gracias tenemos esa gran oportunidad. O sea, no todo está hecho, sino hay un gran porcentaje por hacer, que es lo que nos ayuda. Siguiente página. Eso es a nivel de países, el tema de negocios, intercambio comercial que tenemos. Algo bien curioso que hablaba con la gente de Sudamérica, quitando a México, que es el socio comercial por excelencia de Texas, de Houston. En el puesto 10 recién vemos otro país de Sudamérica, que es Colombia. En el puesto 15 tenemos Chile. Pero ¿qué pasa con el resto de países? Eso es increíble. Eso es lo que es potencial oportunidad para hacer negocios. Sudamérica, Centro, Estados Unidos. Entonces es tremenda la información. Siguiente, por favor. Esto es brevemente para que se den una idea qué importa a Houston o qué llega de las importaciones por este lado de Houston, en Texas. Tenemos ahí los productos. Los quise poner rápidamente para que se den una idea. El tiempo apremia, no podemos entrar en detalle, pero vemos ahí muchos commodities también que se están importando de México para este país. Siguiente página. ¿Qué exportamos? ¿Qué sale de Houston, Texas para México? Hay mucho tema de desarrollo, hay mucho producto de valor agregado, pero también, y si vemos los números, obviamente que la balanza comercial es favorable para este lado, para Houston, ¿no? Es casi 3-1. Entonces, a lo que voy es que hay potencial para integrar desarrollo de más productos con valor agregado que puedan venir para acá. Siguiente, por favor. Acá hago una pequeña pausa. Tengo que darle gracias a nuestros colegas, a la Greater Houston Partnership, quien maneja, ellos se encargan de consolidar la data, así que es gracias a ellos que lo tenemos tan esquemático. Así que tengo que darle el copyright, si no los amigos se molestan. Tenemos el tema de México, obviamente destaca la bandera. Nuevamente, posición 10 Colombia, posición 15 Chile. Me refiero a los mercados mayormente de habla hispana, ¿no? Brasil no lo considero ahí porque es habla europea o portuguesa. Pero tenemos ahí, es tremendo. Lo de Canadá, obviamente, el Tratado de Libre Comercio que en los meses anteriores se firmó es la oportunidad. En el caso de Canadá, aparte de comunidades, hay comunidades centroamericanas muy establecidas ahí, comunidades colombianas muy bien establecidas ahí, que obviamente son los que nos abren las puertas para ingresar.
hay un caso curioso. Veía un reporte hace un tiempo, en el caso de en Estados Unidos, en Alaska, el estado más frío que tenemos, hay una comunidad de 50.000 mexicanos procedentes de Michoacán. Lo interesante es cómo han cruzado todo el país. La pregunta era, ¿por qué estaban ahí? Bueno, todos son familiares, amigos del mismo pueblo, etcétera. Pero mencionaban, uno, que hay trabajo; dos, hay menos persecución por el tema migratorio; y tres, hay oportunidades. Y obviamente donde no quieren estar el resto de gente, porque no es fácil estar con temperaturas bajo cero, ellos sí lo hacen. Así que es un tremendo... Y va creciendo, esa comunidad va creciendo. Empezaron, creo que 100 o 1000, y ya son 50.000, cifras oficiales. Wow. Así que es súpermente interesante. Siguiente página, por favor. Acá es la parte formal. Darle las gracias a ustedes el tiempo. He corrido un poco, pero quiero ser un poco más dinámico. Me gusta la oportunidad de poder compartir y ceder un poco de mi tiempo a los siguientes expositores, y complacidos. Es un agradecimiento de mente y de corazón hacia todas las empresas y organizaciones que han hecho posible este segundo foro de negocios de las Américas 2020, porque podemos presumir, por un lado, que no es fácil conseguir a ministros, a representantes de gobiernos estatales del país gigante de México en un mismo día, pero lo hemos logrado. El día de mañana también tenemos otra jornada ligado más a la empresa privada. Hoy somos más de gobiernos. Así que nuevamente gracias con todos ustedes. Gracias al maestro Antar por su apoyo. Ya veo ahí que también están llegando los representantes de Tabasco. Así que licenciada Verónica, quedo ahí libre, y también a Roberto para que me ayude un poco con la data. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Excelente presentación de ambos. Yo creo que esto ha sido un panorama breve, pero muy sustancioso de las grandes oportunidades que presenta la región, que justamente aprovechando la coyuntura pues de esta pandemia, creo que las economías dan un salto para tecnologizarse y para ver innovación y oportunidades de negocios. Entonces, creo que ha sido un panorama muy interesante. Y pues puedo partir con la primera pregunta que veo aquí, que nos ha llegado, y es la siguiente. Nos dicen, buenos días, ¿cuántos días libres de almacenaje tiene la carga de importación en las terminales del puerto de Houston? Perdón, ¿podría repetirlo? Porque claro, con mucho gusto. Nos preguntan, ¿cuántos días libres de almacenaje tiene la carga de importación en las terminales del puerto de Houston? Acá hay dos respuestas. La cantidad de días, es una pregunta un poco específica, la cantidad de días que tiene el carga para no pagar por ese periodo. Invitaría a la persona que hace la pregunta a que nos sintonice mañana. Mañana está el gerente del puerto de Houston que le puede dar. Tengo entendido que sí hay un periodo de transición que les dan, creo que son 30 días, pero mejor que la persona de Houston que está día a día trabajando con eso. Sí, me parece muy buena respuesta, sobre todo técnicamente para los días. Un agente aduanal puede darlo con mucha precisión, y pues es la invitación para que también mañana participen. Otra pregunta que nos dicen es justamente si habrá posibilidad de compartir esta presentación a los asistentes el día de hoy. De parte de nosotros como Cámara Centroamericana estamos encantados de poderlo hacer. Ya tendríamos que ver con la parte técnica de Concesur que nos está dando el soporte, pero si la persona ya se registró para estar en Zoom y tenemos la data, no veo el por qué no le puedan enviar. Sí, claro. Muchas gracias, Percy. Sí, veo que varios han preguntado esto. Y pues ahora yo tengo una pregunta que puede ser muy sencilla, pero de fácil acceso, en el sentido de que cualquier empresa en Centroamérica, cuando desee buscar una agenda de negocios en Houston, ¿la Cámara tiene habilitado este servicio? Se pueden hacer agendas para productos determinados cuando una empresa desea participar, quizás ahora no tanto a nivel
presencial por la pandemia, pero en un futuro, ¿es posible esta facilidad de servicio? Es correcto, tenemos el apoyo es permanente que venimos año con año haciéndolo. Sí, sí está abierta la posibilidad, nos tienen que contactar. En el flyer está la información nuestra, el correo electrónico, la página web, sí es posible. Hemos tenido en el pasado misiones comerciales de Guatemala, de empresas de productos frescos, café y otros productos adicionales. Hemos tenido también la presencia de empresarios, agricultores de café del lado de Honduras. Sí, la respuesta es sí y ya lo hemos hecho. Y encantado de poderlo hacer en el futuro. Perfecto, es una excelente oportunidad para empezar a diversificar mercados y conocer las oportunidades. Tenemos otra pregunta y esta es, ¿cuál es el impacto del TEMEC para las relaciones Centroamérica, México, Texas? Daría el paso a Roberto que me ayude y yo lo complemento. Por supuesto. Adelante, Roberto. Muchísimas gracias. Pues el nuevo tratado de libre comercio es interesante porque al final de cuentas nos permitió seguir o mantener este lazo precisamente de negociación con Estados Unidos, de seguir negociando con Estados Unidos y Canadá, y es un importante trampolín el mercado mexicano para poder llegar al estadounidense y al canadiense, principalmente porque muchos de los mercados que han sido poco explorados es el de Canadá. Realmente hay algunos factores también logísticos, pero que nos permiten precisamente de Estados Unidos el poder avanzar. Hay empresas que nos han comentado precisamente en este sentido de que ven la oportunidad de tener instalaciones en Centroamérica por la cercanía con México y ocupar precisamente la base exportadora del país para poder lanzar los productos centroamericanos hacia Estados Unidos. La verdad es que el reto es un reto logístico más que desde otra perspectiva, y en el tema laboral, que es un tema también importante, que ese sobre todo atañe a México en las condiciones laborales que se han impuesto, que es uno de los retos principales que tiene México para poder solventar precisamente las nuevas condiciones del Tratado de Libre Comercio, pero en el caso específico del TEMEC hacia Estados Unidos, hay grandes oportunidades para poder desarrollar esta exportación. En el caso específico de Texas, no conozco las condiciones como tal, pero como menciona Percy, hay una gran oportunidad de abrazar los negocios de Centroamérica. Yo he conocido compañías que tienen operación en Texas, que son compañías mexicanas, pero también centroamericanas, que han encontrado precisamente el apoyo para poder desarrollar la venta de los productos. El tema de las visas es muy importante, tienen una presencia física que les permita hacer negociaciones, así que el TEMEC abre una gran oportunidad. Yo creo que es uno de los tratados más importantes para México, pero también un gran trampolín para Centroamérica. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Solamente complementando lo que bien menciona Roberto, yo creo que ya lo que se avanzó es importante. Recordemos que México es el socio número 1 de Texas. Vamos de la mano. Pasamos, Texas le pasó a California, lo cual es increíble, pero es cierto. Entonces, lo otro es invitar a la persona que hace esa pregunta que espere unos momentos más. Tenemos representando al Estado de Puebla, a uno de los que fue parte de las negociaciones del TEMEC, que puede ampliar más. También está el amigo de Tabasco, que también está muy al tanto del tema. Así que solamente un anuncio a las personas que nos están sintonizando. Un poco de paciencia, vamos a ir desarrollando el tema, pero lo importante es que tienen ustedes el día de hoy y la jornada de mañana muchísima información, más información de la que ustedes están buscando. Así que los invito a continuar con este foro de negocios. Muchas gracias, Percy. Tenemos otra pregunta que veo también, pues es muy relacionada a continuar con el tema de mañana, porque dice así: ¿la Cámara Centroamericana nos puede vincular con prestadores de servicio para la importación y exportación en Texas? Buena pregunta. Sí, la respuesta es sí. Mañana, dentro de las empresas que vienen, va a estar el puerto de Houston, va a estar el puerto de Veracruz. También hay 2 empresas que ya están realizando. Y algo muy curioso, el tema de globalización es algo que personalmente me llamó mucho el oído y la atención hace unos años. Globalización para mí es, ejemplo 1, me toca ir por negocios a El Salvador, llego a El Salvador
me invitan a comer a un restaurante peruano porque soy peruano de origen. En el restaurante peruano, en El Salvador, el mesero mexicano. ¿Ok? Otra experiencia que le toca mañana a la empresa de importación y distribución. Hay dos marcas muy emblemáticas de El Salvador y de Guatemala. Ellos lo distribuyen en Texas y en California. Y los accionistas son mexicanos. Globalización. Así que la respuesta es sí, y espero que esos ejemplos les puedan servir a la gente. Excelentes ejemplos de globalización y de interconexión y de oportunidades que se pueden dar. Tenemos otra pregunta, tenemos tiempo todavía. La siguiente pregunta es, con respecto a las relaciones laborales, el presidente de México ha presentado una propuesta para prohibir la subcontratación. ¿Esto para el TEMEC es favorable y por qué? Roberto, le cedo el turno. La pregunta está difícil. Sí, es un tema polémico, muy interesante. En México se acaba de dar precisamente esta mañana este anuncio por parte del gobierno federal. Es una iniciativa que vamos a conocer dentro de las próximas horas ya a profundidad, pero sin duda el tema del outsourcing es un tema muy importante. Desde las negociaciones en Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio ya se tenía en vista este tema. Sin embargo, es importante reconocer que en el caso de México, ha sido desde hace más de una década un elemento importante para poder desarrollar precisamente una cadena de valor que sea competitiva. Y me refiero a competitiva porque permite que las empresas puedan operar de cierta forma, siempre legalmente, porque hay una discusión muy importante que yo creo que va a entrar en esa discusión el Congreso mexicano, es el tema de las facturas falsas, que es un tema ilegal completamente, que este es un tema que tendrá que ser entendido por las autoridades porque ese sí representa un fraude al fisco mexicano. Sin embargo, hay empresas que operan de manera sana, de manera legal, y sí ha sido un factor facilitador de las negociaciones y del trabajo precisamente de las cadenas de valor, sobre todo en el sector automotriz. Sin embargo, también el gobierno mexicano se enfrentará a la encrucijada de cómo atender el tema en el sector gubernamental. Por ahí alguna vez nos habían comentado, o hemos encontrado cierta información donde pues un 30%, un 40% de la fuerza laboral en el gobierno está contratada precisamente por outsourcing. Entonces, es un tema muy importante, se ha discutido mucho y sí hay un gran riesgo de que si no se hace de la manera adecuada, pueda desincentivar un poco este crecimiento económico y sobre todo, pues las cadenas de valor que son importantes. Habría que analizar la propuesta de fondo y en este primer acercamiento que hemos tenido esta mañana con la conferencia del presidente de México, es importante destacar que sí, sería una buena noticia para la clase trabajadora al tener más empresas legales, pero sí podría ser un freno si no se hace de la manera adecuada, es decir, con el tacto de poder hacer estas modificaciones legales de manera correcta. Pero yo de primera mano en el Tratado de Libre Comercio, con lo que hemos visto, va muy acorde con lo que Estados Unidos pedía, ¿no? Que sea un terreno parejo para poder competir. Muy bien, Roberto, creo que sí, te tocó una pregunta difícil. El tema laboral es pues el aspecto muy importante que dentro del marco del TEMEC, México tiene grandes retos. Y si bien es un marco que dará grandes oportunidades de generar y de continuar con los negocios, es un reto también al interior del propio país con el objeto de poder establecer los márgenes y los marcos de trabajo legales, autorizados, convenientes para hacer el famoso compliance que se necesita para seguir con los requisitos del TEMEC. Y este aspecto laboral, creo que México tiene muchos retos en adelante para adecuar estos aspectos que sí es necesario regular. Tenemos otras preguntas. Aquí viene otra del outsourcing, que me parece que ya está respondida. Y ahora, otra pregunta es, ¿se verán los temas de los requisitos y documentos para poder exportar y dónde se pueden conseguir? Entiendo que se refiere a la presentación del día de mañana. Requisitos y documentos para poder exportar. El tema de tramitología es un tema muy interesante. Yo creo que por el lado de México se tiene que ver. Nuevamente, a las personas que preguntan, tranquilos, señores, en el transcurso del día van a ser
respondidas parte de las preguntas a las empresas que trabajan día a día con ellos esta mañana, ellos les pueden dar. Pero lo que sí es importante es de que la facilidad es necesaria. O sea, cuanto más cortos es la terminología, son menos los documentos, menos los requisitos, es más fácil. Entonces, ese tema de practicidad. En el caso de acá de Texas, constituir una empresa, una corporación, que es el equivalente, creo, a una sociedad anónima, allá, o CB, creo que le llaman en México. Bueno, acá es una corporación, una LLC. A lo que voy es que la facilidad que en 3 días uno registra la empresa. Okay. Entonces, pero hay un registro. El registro sí toma una semana. En términos de dinero, sí, estábamos hablando de $2,000 aprox para poder registrar la empresa corporación, con todo, ¿no? Con banco, con acreditación, pago de impuestos, etcétera. Así que ese es un poco el parámetro. Sé que en otros lugares puede ser más corto, en otros lugares es mucho más largo, el proceso más costoso, pero es más o menos. Al final yo creo que no hay que entraparnos en lo complicado, hay que ver la oportunidad que hay, porque si yo puedo exportar por $100,000 al año y me voy a gastar $5,000 en trámites, infraestructura, vale la pena. Pero si voy a exportar $5,000 y me voy a gastar $2,000, no vale la pena. Fácil. Claro, muy bien explicado. Y bueno, pues no sé si haya más preguntas. Veo por el momento que no tenemos otra, pero yo creo que podríamos enfatizar que efectivamente puedo decir que existen 2 grandes, así rápidamente, oportunidades que presenta Texas. Una es justamente que es una puerta de entrada con mucha experiencia para las importaciones en Estados Unidos. Es un gran mercado y la puerta de entrada para todo Estados Unidos, no solo para el estado. Y 2, adicionalmente, que a nivel muy de marketing, Estados Unidos y Texas presenta una gran concentración latina. Como ya lo han mencionado, es una herramienta que nos ayuda a facilitar la introducción de productos a nuevos mercados, ya que no necesitamos tanto tiempo para convencer al consumidor de los beneficios de los productos, porque, digamos, están relacionados, tienen también el recuerdo de los productos y esto es lo que les interesa mucho y ayuda mucho al consumo directo sin tanta esfuerzo de pues marketing que otras empresas y productos diferentes tienen que enfrentar. Perfecto. Bueno, yo, de mi lado, si no hay más preguntas. Sí, me parece que buen día, no escucho la pregunta. No, ya, parece que no escuchaba bien la pregunta. Dice, ¿cuáles son las condiciones para el transporte terrestre en Texas en comparación con otros estados? Yo creo que, o sea, les puedo comentar, pero nuevamente, mañana están los operadores que les pueden dar porque ellos están todos los días en ese negocio. Pero sí hay facilidades, sí, hay muchísimos, sí, hay muchos operadores, hay agentes aduanales, hay agentes de logística, de los 2 lados de la frontera. Del lado de México lo hay y de este lado también lo hay. Hay gente que trabaja mucho del lado de California, el lado de la frontera de Texas, El Paso. Hay otra gente que trabaja de este lado en Houston, hay otra gente que también va para otros estados. Así que sí lo hay. El tema es buscar. Lo bueno es que la tecnología, tenemos Google, y comenzar a buscar agentes operadores, ahí los van a encontrar. La respuesta es sí. Más detalle, los invitamos para mañana, que está nuevamente, mañana va a estar el puerto Houston, el puerto Veracruz, operadores logísticos que ellos le van a dar el detalle. Minuto a minuto le pueden dar la respuesta. Muy bien, pues no sé si tengan otro comentario, observación. Creo que por el momento son todas las preguntas que veo en pantalla. Aquí hay una última pregunta, pero no me parece todavía muy clara. ¿Debe haber alguna estructura para guiarnos en relación con, me imagino, la pregunta anterior sobre la comparación con otros estados? Yo creo que sí, pero esto a lo mejor justamente con el día de mañana se va a resolver y a aclarar mucho más con los agentes aduanales, transportistas que van a participar. Perfecto. Y pues
Si no tenemos más comentarios, creo que agradecemos el día de hoy estas dos grandes participaciones que nos han dado un gran panorama de oportunidades para México, Centroamérica y Texas. Pues muchas gracias y les deseo continuar con este panel y con los siguientes paneles pues todo el día de hoy. Gracias.